Muy buenas noches, soy Zodney, soy jurista internacional. Vamos a analizar un caso del 2020 sobre el señor George Floyd, un afroamericano arrestado en Estados Unidos, ¿no? Que causó mucho revuelo. Veamos el resumen de este caso en breve. La muerte de George Floyd ocurrió el 25 de mayo del año 2020 en el vecindario de Powerdon, en la ciudad estadounidense de Minneapolis, como resultado de un abuso policial. En pocos días el hecho generó una oleada de indignación y protestas a lo largo del país, y en contra de la brutalidad policial, racismo y xenofobia, y los abusos hacia los ciudadanos afroestadounidenses. Las protestas también se extendieron en otras ciudades del mundo. George Percy Floyd Jr. nació el 14 de octubre de 1973 en California del Norte. Causas del fallecimiento. Murió por asfixia, provocada por el agente Derek Chauvin, declarado culpable de homicidio el día 20 de abril del 2021 del año siguiente, tras las investigaciones. Quien tras ser esposarlo y ponerlo boca abajo a George Floyd, con la ayuda de otros agentes Thomas Lane y J. Alexander Cuenk, lo presionó contra el pavimento contra su rodilla apoyada sobre el cuello de George durante más de 8 minutos, ¿no? Floyd, mientras estaba detenido, repitió varias veces que no podía respirar. Mientras esto sucedía, el agente Tou Tau, también presente en la escena, se limitaba a observar y a controlar a los presentes. El suceso fue grabado por transeúntes y con sus teléfonos móviles fue difundiendo esto a diversas redes sociales, ¿no? Y esto causó un efecto dominó donde el mundo entero se indignó. Al día siguiente del hecho ocurrido, los tres agentes fueron despedidos y ante la opinión pública y los medios y los derechos humanos fueron arrestados y fueron sentenciados. El arresto de Chauvin empleó una técnica descrita en los manuales instructivos de la policía de Minneapolis, que estaba autorizada desde al menos hace 8 años antes. Floyd fue arrestado por intentar hacer una compra en una tienda, alegando de que había comprado un billete de $20 falso, ¿no? Entonces llamaron a la policía. La solicitud del Departamento de Policía de Minneapolis y el FBI realizó una investigación federal de los derechos civiles respecto a este incidente en Minneapolis y se extendieron por todo el país. En un principio las manifestaciones y protestas fueron pacíficas. Luego parte de los manifestantes empezaron a hacer vandalismo, ¿no? En las calles, quemaron un módulo policial, farmacias y un banco. Incendiaron y saquearon restaurantes, tiendas y alrededores, sucursales. La policía respondió utilizando gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. Pero esto tuvo un efecto dominó porque se extendió al mundo entero. En París, en Japón, en Corea hicieron protestas ante esta situación del abuso policial en Estados Unidos. Derek Michael Chauvin, de 46 años, fue identificado como el agente que inmovilizó en el suelo a George Floyd y lo asfixió arrodillándose sobre su cuello. De acuerdo al informe que realicé, la muerte de George Floyd vulneró varios derechos humanos, se vulneró sus derechos, incluyendo el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Su caso puso de manifiesto el racismo estructural, la violencia policial sistemática y la impunidad contra las personas afrodescendientes. Organismos internacionales como la CIDH y la ONU condenaron enérgicamente su asesinato y exigieron medidas para garantizar la igualdad y erradicar la discriminación. Ya, en este caso, Floyd ha sido un referente de todos los abusos policiales y
cometidos en los Estados Unidos y ante una discriminación racial sistemática por parte de la policía y las autoridades, ¿no? Y también esto fue réplica porque también en el Reino Unido y en otros países europeos se han cometido derechos, se han vulnerado los derechos de las personas, ¿no? Afroamericanas en especial. Hablemos un poco de la normativa. Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, es el documento que ha traducido al mundo en la base del derecho internacional de los derechos humanos. Sabemos por historia que el genocidio tuvo consecuencias muy desastrosas en la culturas posteriores, ¿no? A, esta- a estas fechas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor en el año 1976 y protege los derechos como la libertad de movimiento, igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, expresión y reunión y asociación, además de prohibir la tortura y la esclavitud. En este caso, Floyd fue torturado de manera indigna, podríamos decir, y obviamente que había discriminación, ¿no? Podríamos decir que era un odio. La discriminación parece un título elegante, pero en realidad era el odio racial hacia Floyd por ser afroamericano. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cubre derechos como el derecho al trabajo, a la educación y a la salud, y los estados partes se comprometen a adoptarlos progresivamente. En este caso, Floyd no fue auxiliado, tenían el antecedente, sabían que él tenía eh, que tenía problemas con drogadicción, ¿no? Entonces, lo primero que deberían haber hecho los agentes era resguardar su vida, su salud, ¿no? O sea, y había elementos donde no eran necesarios eh, torturar al señor George Floyd, como se ve en los videos. La otra contraparte dice que no era necesario, tenía que haberse tomado una postura comunicativa, ¿no? Como por ejemplo tenerlo sentado y tomar una comunicación asertiva, porque ante los indicios de salud que él indicaba, tenía que haberse preservado su salud. En cuanto a la propuesta de solución y reparación integral, creo que debemos tener conciencia desde las bases, ¿no? Históricamente, esto tiene que funcionar en las escuelas. El Estado tiene que estar muy involucrado ante estas situaciones. Muchas veces nuestros niños, nuestros jóvenes no saben de historia. Si a veces preguntamos qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, nadie sabe. Y no necesariamente preguntando a los jóvenes. Si preguntamos a la gente común, la mayoría no conoce qué es lo que han hecho en la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo fue la inmigración, cómo fue, digamos, el que los Estados Unidos antiguamente, antes del año 1700, ya tenían esclavos. Y cuando pasó la guerra civil en Estados Unidos, ya dando derechos a las personas afroamericanas para su voto, para entrar a la escuela, ¿no? Entonces, eso es historia, eso a veces no se da en los colegios y en muchos países mismo con esto del uso de las tecnologías, no lo usan, ¿no? Para tener conciencia en las personas. Debemos nosotros como Estado y como sociedad una cultura de historia para ver qué derechos tenemos, qué derechos tienen las personas y hasta los delincuentes, qué tipos de derechos también tienen ellos como seres humanos, ¿no? Entonces la empatía es fundamental. También es fundamental el conocimiento de historia para hacer conciencia.